Hey, you, wake up. Why do you exist? Life is not meant to simply work, wait for the weekend, and pay rent. No, I don't know much, but I know this. Every person on this earth has a gift. And I apologize to the black community, but I can no longer pretend. Martin Luther King, that man never had a dream. That dream had him. See, people don't choose dreams choose them. So the question I'm getting to is, do you have the courage to grab the dream that picked you, that befits you and grips you? Or will you let it get away and slip through? You know, I learned a fact about airplanes the other day. Now this was so surprising. See, I was talking to a pilot and he told me that many of his passengers think planes are dangerous to fly in. But he said, actually, it is a lot more dangerous for a plane to stay on the ground. I said, what? Like, how does that sound? Well, he said, because on the ground, the plane starts to rust, malfunction, and wear much faster than it ever would if it was in the air. As I walked away, I thought, yeah, makes total sense. Because planes were built to live in the skies, and every person was built to live out the dream they have inside. So it is perhaps the saddest loss to live a life on the ground without ever taking off. See, most of us are afraid of the thief that comes in the night to steal all of our things. But there is a thief in your mind who is after your dreams. His name is doubt. If you see him, call the cops and keep him away from the kids, 'cause he is wanted for murder, for he has killed more dreams than failure ever did. He wears many disguises, and like a virus will leave you blinded, divided, and turn you into a kinda. See, kinda is lethal. You know what kinda is. It's a lot of kinda people. You kinda want a career change. You kinda want to get straight A's. You kinda want to get in shape. Simple math, no numbers to crunch. If you kinda want something, then you will kinda get the results you want. What is your dream? What ignites that spark? You can't kinda want that. You gotta want it with every part of your whole heart. Will you struggle? Yeah, you will struggle, no way around it. You will fall many times, but who's counting? Just remember, there's no such thing as a smooth mountain. If you wanna make it to the top, then there are sharp ridges that must be stepped over. There will be times you get stressed and things you get depressed over, but let me tell you something. Steven Spielberg was rejected from film school 3 times, but he kept going. The television execs fired Oprah, said she wasn't fit for TV, but she kept going. Critics told Beyonce that she couldn't sing, she went through depression, but she kept going. Struggle and criticisms are prerequisites for greatness. That is the law of this universe and no one escapes it. Because pain is life, but you can choose what type, either the pain on the road to success or the pain of being haunted with regret. You want my advice? Don't think twice. We have been given a gift that we call life, so don't blow it. You were not defined by your past. Instead, you are born anew in each moment, so own it now. Sometimes you gotta leap and grow your wings on the way down. You better get this shot off before the clock runs out, 'cause ain't no overtime in life, no do-over. And I know I sound like I'm preaching or speaking with force, but if you don't use your gift, then you sell not only yourself, but the whole world short. So what invention do you have buried in your mind? What idea, what cure, what skill do you have inside to bring out to this universe? Uni meaning one, verse meaning song. You have a part to play in this song. So grab that microphone and be brave. Sing your heart out on life's stage. You cannot go back and make a brand new beginning, but you can start now and make a brand new ending. Bueno, con este mensajito quería que empezáramos la clase del día de hoy. Y bueno, siempre lo importante es, si tenemos certeza de algo que queremos, bueno, pues ir por eso, ¿no? Entonces, bueno, ya para empezar, hoy vamos a hablar de algo que conecta los dos temas que hemos venido trabajando últimamente, que fueron el verbo to be y el presente simple. Entonces,
Recordemos que cuando hablamos en las oraciones, yo le llamo como accesorios, que son los que permiten que la oración tenga más información, ¿sí? A veces sucede que, sobre todo en el inglés, a veces hay como demasiada descripción con respecto a eso. Hoy no vamos a ver eso, pero sí vamos a ver como uno de los accesorios que nos da más información sobre lo que estamos hablando, que en este caso vamos a hablar de los adverbios de frecuencia. Entonces, ¿cómo se ven los adverbios de frecuencia? Pues como su nombre lo dice, es algo que nos dice cada cuánto hacemos algo o cada cuánto se repite algo, ¿sí? Entonces, voy a volver a compartir la pantalla para que empezamos a ver la presentación por acá. Listo, ya se ve. Entonces, adverbios de frecuencia. Podemos utilizarlos en todos los tiempos verbales que existen, pues, pero pues ahorita, como solo hemos hablado de el presente simple y el verbo to be, pues solo nos vamos a enfocar en eso, ¿listo? Pero tengan presente que se pueden utilizar en todos los tiempos verbales habidos y por haber, ¿listo? Entonces, ¿cómo se ve esto? Como les había dicho ahorita, los adverbios de frecuencia nos indican la frecuencia, como su nombre lo dice, de una acción, que tan a menudo sucede algo, ¿sí? Entonces, a qué lo hacemos referencia? Hábitos, rutinas y comportamientos comunes. Entonces, como les había dicho antes, comúnmente se utiliza en el presente simple y en el verbo to be, pero también se puede utilizar en otros tiempos verbales, ¿listo? No lo limiten solo al verbo to be y al presente simple, pero hoy todos los ejemplos y lo que vamos a ver está muy relacionado con presente simple y verbo to be. Entonces, vamos a ver un poquitico por acá. Tal vez estas palabras ya las habían visto antes. De hecho, las hemos puesto en diferentes ejemplos que justamente son los adverbios de frecuencia que podemos utilizar. Estos no son los únicos que existen, pero son los más comunes. Entonces, acá tenemos el adverbio y acá tenemos la frecuencia que nos indica. Es un porcentaje aproximado que nos ayuda a darnos una idea de cada cuánto, o sea, no cada cuánto, sino si yo, qué tan, dependiendo de la frecuencia de la que yo haga la acción, ya sé como qué palabra utilizar. Entonces, always, pues como su nombre lo dice, siempre, pues es algo que siempre haces, entonces pues más o menos en un 100% de las cosas que haces, ¿no? Usually, usualmente. Luego viene often, que es a menudo. Entonces, usualmente y a menudo, pues ahí siempre va a depender de cada uno, ¿sí? No quiero que vean la tabla y como que empiecen como a memorizarlo automáticamente. Entonces, si yo hago 100% esto, entonces va a ser always, pero si no sé qué tan, si es un 70 o un 80%, ¿cuál de los dos debería usar? Sino que es más como para que tengamos una idea de en qué momento va el adverbio. ¿Listo? Ya luego viene sometimes, que es pues a veces, ¿no? Entonces, pues como su nombre lo dice, pues a veces lo hago, a veces no tanto y pues puede que sea frecuente o puede que no sea tan frecuente. ¿Listo? Rarely, que es rara vez, y never, pues nunca, ¿no? Entonces ahí pues tenemos nuestros dos extremos. Always, que siempre, pues es siempre, y never, algo que nunca en la vida vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito más por acá. Ahora vamos a ver cómo se ve en el presente simple. Es importante tener en cuenta dónde se emplea el adverbio de frecuencia, porque a veces uno sabe que es, sí, como que uno conoce esta tablita, pero uno no sabe realmente en dónde ponerlo. ¿Listo? Y acá lo vamos a ver. Entonces tenemos nuestro sujeto, el adverbio de frecuencia, el verbo y el complemento. Acá tenemos un par de ejemplos. I always drink coffee in the morning. She usually studies at night y they never play video games on weekdays. Entonces, acordémonos que weekdays son días entre semana. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de esta estructura? Que el adverbio de frecuencia está entre el sujeto y el verbo. Entonces, nuestro adverbio de frecuencia lo vamos a encontrar siempre entre estas dos. ¿Listo? Sujeto y verbo. Y ahí va. ¿Listo? Pueden decir
Always I drink coffee. No, siempre lo vamos a poner así. I always drink coffee in the morning. ¿Listo? A veces de pronto uno está hablando y dice, sí, sometimes I go to the gym, ¿sí? Pero digamos que el orden correcto siempre va a ser este que estamos viendo en esta partecita de acá. Entonces acá tenemos un par de ejemplos que nos pueden dar un poco de idea de cómo lo podemos aplicar. Por ejemplo, I always clean the kitchen after lunch. Yo siempre limpio la cocina después del almuerzo. ¿Listo? Acordémonos que after, aunque parezca confuso con antes, con la palabra antes en español, after significa después, para que lo tengamos claro. Es un poco confuso porque solemos relacionarlo con la palabra antes, pero antes en español, en inglés es before, para que lo tengamos presente. Ahora vamos con la siguiente. We usually eat dinner together. Usualmente cenamos juntos. Acá podemos ver algo y es que en español a veces nosotros no incluimos el sujeto al principio, pero en inglés es algo que siempre, o sea, realmente casi la mayoría de veces, siempre ponemos el sujeto de primeras. Nosotros acá podemos decir, usualmente cenamos y sabemos que hablamos de como de un grupo de personas y yo, ¿sí? Pero digamos que si nosotros en español decimos nosotros cenamos juntos, pues está bien, pero si también decimos usualmente cenamos juntos, se entiende que estamos hablando de nosotros. Pero en inglés sí es importante poner el sujeto. Entonces, súper importante que tengan en cuenta eso, porque nos suele pasar que no ponemos el sujeto cuando hablamos, pero acá les aclaro esa partecita. Entonces, ahora dice, my sister sometimes watches TV in the living room. Entonces, mi hermana a veces ve televisión en la sala. Entonces, recordemos que esto todavía no lo hemos visto a profundidad, pero cuando hablamos de tercera persona, algunos verbos, bueno, los verbos cambian. Es decir, se les agrega una S al final, una S, una OS. Tienen varias reglas, pero tengamos presente que cuando hablamos de tercera persona, va a cambiar un poquito el verbo que estamos utilizando. No es lo mismo que yo diga we usually eat a she or my sister sometimes watches. Y ahora tenemos el último. I never do the laundry on weekdays. Yo nunca hago o lavo la ropa, pues, en los días entre semana. ¿Listo? Ahora, acá tenemos otros ejemplos. I usually study in the morning. Yo usualmente estudio en la mañana. He always checks his notes before class. Él siempre revisa sus notas antes de la clase. Y we often work on projects in the afternoon. Nosotros usualmente, a menudo, trabajamos en los proyectos en la tarde. ¿Listo? Y ya la última, we never leave homework for the last minute. Entonces yo nunca dejo la tarea. I never, sorry, no era we, sino I. Nunca dejo la tarea para último momento. Entonces, con estos ejemplos está un poco más claro cuándo y cómo utilizamos los adverbios de frecuencia, cómo van hasta el momento, tienen alguna duda, pregunta. ¿Vamos bien? Pueden ir poniendo las manitos si van bien ahí. Listo, y Luis me dijo que sí. Súper. Bueno, ya saben, si tienen preguntitas, ahí pueden ir escribiendo en el chat. Kevin también, Jimena también, excelente. Súper. Entonces, ahora, vamos con esta parte de acá. Daniel también, excelente. Entonces, ahora, ya hablamos del presente simple, que era lo que teníamos acá. Ahora vamos a ver cómo se ve en el verbo to be. En el verbo to be cambia un poquito y les voy a mostrar cómo se ve. Entonces, nosotros con el verbo to be utilizamos los adverbios de frecuencia para hablar de estados de ánimo o situaciones que se repiten con cierta frecuencia. Entonces, acá está el cambio importante porque si yo cuando estoy en el presente simple uso el sujeto, el adverbio y después el verbo, en el verbo to be va a ser sujeto, verbo to be, adverbio. ¿Listo? Entonces, porque a veces sí, sobre todo con el verbo to be suele pasar que uno se confunde, como que uno dice, ay, no sé,
Ahora no encontré un ejemplo. No sé, I, I am angry always, ¿sí? Pero entonces podemos, a veces se pone confuso entre que uno no sabe si decir I always am hungry o I am always hungry. Entonces ahí es que podemos empezar a ver como la diferencia entre estos dos. Entonces, ¿cómo se ve? Entonces, el verbo to be lo utilizamos con los adverbios de frecuencia para hablar primero de estados emocionales frecuentes. Entonces, she is always nervous before a test. Ella siempre está nerviosa antes de un examen. Entonces, no estamos hablando de la acción puntual, sino de cómo se siente ella antes de que ocurra esa situación, ¿sí? Lo mismo pasa con la siguiente oración. I am sometimes tired in the morning. Suena medio raro, pero realmente es así. ¿Listo? Porque si no sería I sometimes am, que suena más raro. Pero a veces suele pasar que uno dice I am tired sometimes. Entonces, a veces tiene más sentido, pero recordemos, está el sujeto, verbo to be, y después viene el adverbio de frecuencia. Entonces, I am sometimes tired in the morning. De hecho, en español podemos decir como a veces estoy cansada en la mañana, ¿sí? Y el orden cambia, pero digamos que significa exactamente lo mismo. Entonces, nos está hablando nuevamente de un estado de ánimo de esta persona que sucede en la mañana, ¿sí? No sucede en otro momento, sino en la mañana. Entonces, ahora, ¿cuándo más lo utilizamos? Cuando hablamos de una ubicación repetida. Por ejemplo, he is usually at home on Sundays. Entonces, nos está hablando de que esta persona usualmente está en la casa los domingos. Entonces, se asocia mucho como al lugar en el que está, ¿sí? Ahora, vamos a ver el tercero. Los rasgos de personalidad o comportamiento frecuente. Entonces, cómo se ve este. They are never on time. Es como ellos nunca son puntuales, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de el verbo llegar, sino que como que, sí, como lo que pasa con eso, ¿no? Está como el comportamiento de ese llegar, digamos, ¿no? Y el siguiente es, you are always friendly. Entonces, y eso es ahí estamos haciendo referencia a una cualidad de la persona. Y pues que probablemente siempre vaya a ser así. O lo que yo les decía ahorita. She's, no sé, sometimes angry when nobody is at home. ¿Sí? Entonces, ahí lo podemos ver un poco más. Y ahí podemos encontrar la diferencia con el presente simple y cómo se ve con el presente simple y cómo se ve con el verbo to be. Entonces, acá vamos a poner como una comparación entre lo que sería el presente simple y lo que sería el verbo to be. Estas oraciones nos dicen casi lo mismo, pero pues dependiendo de si está en presente simple o verbo to be, cambia un poquito. Entonces, ¿quién se anima a compartir uno de los ejemplos que está ahí? No sean tímidos. Acuérdense que esto es 100% para ustedes, entonces, si se quieren animar a compartir, a decir el ejemplo, está perfecto. ¿Listo? Entonces, por ahora vamos a empezar. Vamos con el primero. I always eat at lunch. I always sorry. I always eat lunch at 1 p.m. Entonces, ¿qué nos dice eso? Como yo siempre almuerzo, ¿sí? Y lunch es el almuerzo, ¿no? Pero pues, o sea, si yo lo traduzco literal, pues yo como el almuerzo, pues no hace mucho sentido, ¿no? Entonces yo almuerzo a la 1 de la tarde. Pero entonces ya luego, la siguiente oración, si nos damos cuenta, habla de un estado de ánimo sí, como una sensación, un sentimiento, algo que la persona siente a la 1 de la tarde a raíz de que almuerza, ¿no? Y en este caso es I am always hungry at 1 p.m., ¿sí? Entonces yo siempre tengo hambre a la 1 de la tarde. Entonces el uno nos dice lo que hace, ¿sí? La acción de lo que hace a esa hora y el otro cómo se siente
a esa hora, ¿sí? ¿Tiene un poco de sentido como lo estamos viendo en este momento? ¿Sí? ¿Hace sentido? Listo, ahí Steven me dice que sí, Junior también, Argemiro también. Súper, excelente, perfecto. Entonces, ahora el siguiente, she sometimes studies late. Y luego la siguiente es she is sometimes tired. Entonces, lo mismo, uno nos habla de una acción que hace a veces y como consecuencia de esa acción que hace a veces, pues viene un estado de ánimo que también sucede a veces, ¿sí? En este caso es sentirse cansada. Ahora, they never work on Sundays. Ellos nunca trabajan el domingo. Y el siguiente es, they are never busy on Sunday. Entonces acá se puede ver como el contraste un poquito, porque acá en el presente simple nos están diciendo que ellos nunca trabajan los domingos, pero después con el verbo to be nos dicen, ellos nunca están ocupados, ¿sí? Entonces, dice lo mismo, en este caso, dice lo mismo, pero de una forma muy sutil y muy diferente, y un poco diferente, ¿sí? Entonces ahí podemos ver un poco las diferencias. I always drink coffee, yo siempre tomo café, y como consecuencia de eso, I am always happy, siempre estoy contenta. Entonces, she never eats sugar, tenemos por un lado, y por el otro tenemos she's never tired. Lo mismo, es como una consecuencia de la acción que hizo al principio. El penúltimo que tenemos, we usually study together. Nosotros usualmente estudiamos juntos. Y el siguiente es, we are usually busy. ¿Sí? Ahí tiene como también un poco de relación. They often read at night. Y luego el último nos dice, they are often at home. ¿Listo? Entonces, con estos ejemplos podemos ver cómo podemos decir lo mismo o algo muy similar o cómo también es como la consecuencia entre las acciones y el estado de ánimo, ¿no? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos por acá para que podamos ver cómo se ve, cómo se ven los adverbios de frecuencia dentro de una rutina. Entonces, para que vayamos identificando justo cómo lo utilizan o cuándo se utiliza y qué va pasando con eso. Welcome to our English lesson. Today, we will practice our listening and speaking skills and also learn some interesting vocabulary and expressions. Our story for today is My Day. Listen carefully. My day. Hi, I'm Grace. My day starts early. Well, I'm a morning person. I wake up at 5:30 a.m. and take a moment to meditate. Meditation helps me start the day with a calm mind. Then I go to the bathroom, brush my teeth, and take a shower. After that, I get dressed in my favorite clothes, preferring to wear something comfortable. Then I go to the dining room to have breakfast. When I get there, I'd always find my mom preparing breakfast for us in the kitchen. My parents and I have breakfast together, with fresh orange juice as my favorite drink. After breakfast, I check my timetable and get ready for school. I take the metro to school. The metro is very crowded in the morning. At school, we have different classes like science, math, and history. History is my favorite subject because it helps me learn about the past and understand how things have changed over time. We have 5 periods of history a week. At lunchtime, I eat with my friends at the school's cafeteria. We talk and laugh, and sometimes we share our food. In the afternoon, I continue with my classes. When school is over, I go home. Once I arrive, if teachers have given us homework, I do it first as I want to finish early. Dinner is at 7 p.m. Mom always surprises Dad and me with a dessert at dinner. My favorite dessert is cheesecake. After dinner, I relax for a bit, either playing games or reading a book. I usually go to bed early, around 9 p.m. I change into my pajamas, brush my teeth, and then get into bed and turn off the lights. I fall asleep quickly. However, I sometimes stay up late on weekends to watch my favorite movies.
Interesting vocabulary. Listo, entonces, como podemos ver en diferentes oraciones, como por ejemplo esta última de acá, justo hablaba de ese adverbio de frecuencia y nos decía cómo a veces ella se queda tarde o se duerme hasta tarde los fines de semana. Teníamos por acá otro ejemplo que es cuando se va a dormir. I usually go to bed early. Entonces, nuevamente, como estamos hablando del presente simple, entonces ahí es cuando decimos I usually, yo usualmente, ¿sí? Me voy a dormir temprano. Nuevamente, como es presente simple, pues primero va usually y después va el verbo. ¿Listo? Por acá teníamos otro al principio. Que va con el desayuno. preferring to wear something comfortable. Then, I go to the dining room to have breakfast. When I get there, I'd always find Acá tenemos el siguiente. I always find my mom preparing the breakfast, ¿no? Entonces, lo mismo, como estamos involucrando un verbo y es el presente simple, vamos a tener primero nuestro adverbio de frecuencia y después tenemos nuestro verbo. my mom preparing breakfast for us. Pudieron encontrar otro tipo de oraciones que también involucraban adverbios de frecuencia o no los habían notado, sino hasta ahorita. Bueno, es importante ahí que vayan como ustedes identificando esas cositas, como ir viendo en el video. Eso es lo que estamos hablando, pues para que empiece a hacer como un poco más de sentido lo que estamos como hablando en la teoría con respecto a lo que vamos viendo acá en el video. Us in the kitchen as my favorite drink. I take the metro to school. The metro is very Listo, entonces tenemos este de acá. Ahora les voy a mostrar otra pequeña conversación. Talking about daily routines. Hi, Mark. I'm so glad you came over. Hi, Nicole. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm great. Let's sit on the swing and talk. I want to know you better. Okay. I'm so glad you moved here. So tell me about yourself. What's your typical day like? Well, usually all my days are very busy. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una excepción de lo que yo les decía, que a veces puede pasar que uno empiece con el verbo de frecuencia y después diga el resto. Entonces, acá tenemos ese ejemplo. Usually all my days are very busy. Pero yo también podría decir, my days are usually very busy, ¿sí? With lots of activities. I get up at 7:45 because my school only starts at 9. I go to the bathroom. I wash my face and brush my teeth. Y acá justo podemos ver, no tenemos el adverbio de frecuencia, pero podemos ver cómo utiliza el verbo to be para hablar de la rutina que está haciendo. O bueno, que hace, porque no la está haciendo en este momento, pero es algo que suele hacer. I have breakfast with my family at around 8:15. We usually have boiled eggs, milk with toast, butter. Y acá precisamente tenemos esa parte que les decía. Tenemos nuevamente, we usually have boiled eggs. Entonces, esos son un tipo de huevos, ¿no? Luego tiene la leche y el pan. ¿Listo? Con mantequilla y mermelada. Pero acá lo importante es ver justamente el usually. And jam. We all leave home at 8:40. My parents drive me and my little sister to school and then they go to work. I have lunch at the cafeteria at about 12:30. I leave school at 2 p.m.
I take the bus and go to a sports center where I play basketball. Basketball! That sounds awesome! I'm very passionate about basketball. One day I would like to play for my local team. At about 4 p.m. I finally get home. I eat a snack and I watch TV. At around 6 o'clock, I do my homework. I have dinner with my family at around 7 p.m. How do you like to relax in the evening? Well, I usually play the guitar. My little sister loves to dance on my music. I chat with my friends for a while. Entonces, nuevamente ahí tenemos usually. Si nos damos cuenta, casi que son, o sea, la tablita que tenemos son los adverbios de frecuencia que más se utilizan, ¿no? Always, usually. Y por el otro lado, como algo que uno nunca hace, pues tenemos never, rarely. Pero son realmente los que casi siempre se utilizan. My little sister loves to dance on my music. I chat with my friends for a while. Or I play computer games. Then I take a bath. At 10 o'clock I turn off the lights and go to bed. What about the weekend? On weekends, I like going to the movies with my friends. Or I go cycling with my family. We have so much fun together. What about you? What's your typical day like? My day starts at 7 a.m. I go to the bathroom and take a shower. I have breakfast just with my dad. My mom leaves home earlier. Then I go to school by bus. I have lunch at 1 p.m. at the school cafeteria. After I finish school, I go straight home. I do my homework at 3 p.m. At 5, I go to a dance club where I take dance classes. I am crazy about dance. I have dinner with my family at around 7:30 p.m. Then I help my mom with the dishes. After that, I go to my room and chat online with my friends. Before going to sleep, I like reading. What kind of books do you like to read? I prefer mysteries, fantasy, and science fiction. I turn off the lights at 10:30. What do you usually do? Si se dan cuenta, la conversación que ella utiliza no tiene adverbios de frecuencia a diferencia de la que el chico utilizaba. Acá, por ejemplo, en la pregunta vemos usually, pero sí podemos ver un poco la diferencia entre cuando utilizamos los adverbios de frecuencia, porque nos dan un poco más de detalle de la periodicidad, ¿sí? No significa que el de la chica no dé mucha información, pero es una forma de decirlo diferente, ¿sí? No, de pronto no tan específica como la que el chico decía. On weekends? Well, sometimes we visit my grandparents. Other times we go camping when the weather is warm. I love sleeping in a tent, don't you? Yes, I do too. Other weekends we just go shopping. It seems we have much in common. It was so nice talking to you. I have to go now. I am going fishing with my grandpa. Thanks for coming over. You should pay us a visit too, and meet my little sister. She is very funny. I would love to, of course. Thanks for inviting me. Thanks for watching. Listo. Entonces, con estos ejemplos quería que viéramos un poquito más cómo, esto no lo vamos a ver ahorita, cómo se pueden utilizar los adverbios de frecuencia. Entonces, ya para aplicar un poquito lo que hemos visto ahorita, vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Entonces, déjenme acá un segundo. Y cambio de pantalla para que podamos ver. Listo. Entonces. Listo. Entonces me cambio acá mi pantalla.
Listo, entonces acá lo tenemos. Lo que les digo, importante que participemos para que vayamos ahí activamente viendo las preguntas, ¿no? Entonces, la primera que tenemos está acá. Organiza la oración utilizando los adverbios de frecuencia. Entonces tenemos my sister, espacio, very friendly. Entonces, ¿cómo lo organizaríamos teniendo en cuenta lo que vimos el día de hoy? ¿Quién se anima a responder? Son muy tímidos, chicos. ¿Cómo lo pondrían? My sister is very friendly. Dime. My sister is very friendly. Ok, pero entonces acuérdate que tenemos, gracias Daniel. Entonces, mira, acuérdate que tenemos el is, pero además tenemos happy y sometimes. Entonces recordemos que esta oración nos va a ayudar a organizarla dependiendo del adverbio de frecuencia. Entonces podemos utilizar happy, es decir, dentro de la oración va happy, el verbo to be que es is, que ya lo pusimos, y luego sometimes. Entonces, de acuerdo con lo que vimos ahorita de cómo utilizamos y cómo empleamos el adverbio de frecuencia, ¿cómo se haría la oración? Podría iniciar con sometimes. Sometimes my sister is very friendly. Listo, Jimena, muchas gracias. Entonces vamos a ver cómo sería. Entonces, siempre empieza con, ahí la oración empieza con my sister, pero entonces veamos a ver cómo. Entonces, dice, sometimes my sister is very friendly. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo en que puede ir así la oración? ¿O alguien más quisiera decir que puede ir de otra forma? Bueno, Jonier dice que sí. Bueno, Camilo nos dice que no. Camilo, ¿cómo lo pondrías tú? My sister something's very friendly. A ver, entonces vamos a ponerlo. My sister sometimes is very friendly. Listo. ¿Alguien más está de acuerdo con Daniel? Listo, Camilo nos dice que sí. ¿Alguien más estaría? Listo. Entonces vamos a ver cómo se ve. My sister sometimes is very friendly. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos precisamente, recordemos que cuando es el verbo to be, decimos my sister is sometimes very friendly. Entonces, recordemos que cuando es el verbo to be, lo que es el sujeto y el verbo to be siempre van a ir juntos. Y después de eso sí ponemos el adverbio de frecuencia, ¿sí? Entonces, en este caso sería al revés. My sister is sometimes very friendly. Aunque a veces no hace mucho sentido, pero realmente ese es como el orden. Entonces, organiza la oración utilizando los adverbios. Entonces, nuevamente tenemos esta parte de aquí. Entonces, I espacio to the gym in the morning. Entonces, las palabras que tenemos que agregar es go y rarely. Entonces, ¿cómo lo pondríamos? Iría primero el go y luego el rally. Ok, Dana, y súper, buenísimo. Gracias por tu participación. Entonces tú dices que iría primero el go y el rarely. Súper. Pero entonces, ¿cómo iría la oración completa? I am Ir- go to the gym in the morning. Pero acuérdate que tenemos que usar No, go porque y no es rarely. verbo to be. Ajá, exacto. Entonces, si utilizamos el verbo go,
ya no iría el verbo to be, que en este caso sería am, ¿sí? En el presente simple solo ponemos el verbo, ¿sí? Acuérdate del video que estábamos viendo ahorita, que el chico decía, I usually go to the bed at 9 p.m. o I always go and play basketball, ¿sí? O I always play basketball, ¿sí? Entonces, siempre que vamos con un verbo, el verbo to be no va. Entonces, ¿cómo haríamos la oración completa? Ya sabemos que va go y rarely. ¿Cómo iría la oración completa? Entonces iría, I go ready to the gym in the morning. Así, I go rarely to the gym in the morning. Listo. Entonces, muchísimas gracias, Dana. ¿Alguien más quisiera decir si es así o no? ¿Estamos todos de acuerdo que esa es la forma en la que se dice? Bueno, entonces vamos a darle enviar a ver cómo se ve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos del presente simple, nosotros utilizamos primero va el sujeto, después va el adverbio y después va perdón, sí, el sujeto, el adverbio y el verbo. Entonces, déjenme me devuelvo un poquitico a la presentación anterior para que podamos ver las dos diferencias. Entonces, déjenme me devuelvo por aquí. Ay, pero no cambió la pantalla, esperen. O sea que primero va a agarrar el y luego go. Correcto, exactamente. Entonces, mira, te muestro. Entonces, acá le tenemos. Cuando hablamos de presente simple, que es el caso que tenemos en esta oración, va el sujeto, el adverbio y el verbo. I always drink coffee, ¿sí? Siempre que veamos un verbo en la oración y tengamos que, y haya por ahí un adverbio de frecuencia que quisiéramos agregar o involucrar, entonces va entre el sujeto y el verbo. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, I rarely go to the gym, ¿sí? Entonces, si lo devolvemos acá, y si lo devolvemos acá, entonces realmente sería I rarely go to the gym in the morning. Se hace un poquito más de sentido y sí queda clara la razón por la que va primero el adverbio y después el verbo, porque es que lo que pasa es que si nosotros ponemos como el verbo acá, I go rarely to the gym, como que hay algo que no acaba de tener sentido, pero si yo pongo go y después el complemento, como que esa me acaba de dar la información que necesito para entender la oración. Sí, sí queda un poco más claro para todos. Pueden ir poniendo las manitos y sí quedó claro. Si no, lo podemos explicar nuevamente. ¿Listo? La idea es que no se queden con la duda. Listo, vamos con el siguiente. Listo, super. Ahí Johnny, Dana, perfecto. Listo. Entonces, nuevamente tenemos otro ejemplo de este parecido. Entonces, they, espacio, at the office before 9 p.m. Entonces, las opciones son at the office, always, they y are. ¿Cómo lo organizaríamos? Iría, they are Ajá. always. They are always at the office before 9 a.m. 9 a.m. Buenísimo, Dana. Muchísimas gracias. Exactamente. Entonces, justamente así es que tenemos el orden. Recordemos, con el verbo to be, si va puntico, el verbo to be con el sujeto, they are, y luego va nuestro adverbio de frecuencia. They are always at the office before 9 a.m. Súper, buenísimo.
Bueno, ahora tenemos esta partecita de acá. Entonces, he, espacio, pizza on Fridays. Y las opciones que tenemos es eat y usual. Entonces, ¿cómo lo haríamos? He usually Ajá. eats pizza on Fridays. Buenísimo, Cami. Bueno, súper, Dana. Y también dice que está de acuerdo. Buenísimo. Entonces, vamos a ver cómo se ve. Y es correcto, exacto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del presente simple, ahí sí va nuestro adverbio de frecuencia en la mitad, después del sujeto. ¿Listo? Y ahí sí nos damos cuenta, nos hace un poco más de sentido. Él usualmente come pizza los viernes. He usually eats pizza on Friday. Excelente. Listo. Entonces, ahora tenemos esta oración de acá. Entonces queremos saber cuál es la correcta. He is always in a good mood o he always is in a good mood. ¿Cuál de las dos sería la opción correcta? Is always. A ver, está de acá. He is always in a good mood, ¿verdad? Listo. Entonces, perfecto, exacto, muy bien. Buenísimo, súper, Dana. Entonces, vamos acá ya con las últimas. Lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la oración correcta en este caso? I never am late o I am never late. And never. O sea, I am never late, ¿verdad? Yes. Listo, vamos a ver. Correcto, muy bien, listo. Ahora, ¿cómo se ve esta de acá? She usually goes shopping on Saturdays. O she goes usually shopping on Saturdays. ¿Cómo sería? Usually goes. Usually goes, súper. Listo. Y ya la última que tenemos por aquí. Entonces, tenemos esta pequeña párrafito para completar. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo completaría? Sería always. Ok, Sí, el primero va always. always. Uy. Ajá. Listo. ¿Cuál más pondrían? Puede ser sometimes o usually, no sé. Ok, vamos con usually a ver cómo nos va. Entonces sería unusually eats. ¿Por qué? Porque nos está diciendo always. Entonces, digamos que nos está diciendo que siempre se levanta a las 6 de la mañana. Entonces puede que detrás de ese haya como una acción que también sea repetitiva, pero no siempre sea la misma. ¿Sí? Usually. Listo. He is in the classroom before 8 a.m. And Ahí sí podría ser sometimes. Algunas veces revisa sus correos. listo. Sometimes check his emails. His students say he in a bad mood. Que Is never. is never. Super, super, Daniel, super, Dana. Exacto. He is never in a bad mood. In a bad mood, he is kind of friendly. Y ya el último que tenemos after school, he often goes to the gym and he's sometimes tired. Listo. Entonces, vamos a ver. Súper, buenísimo. Listo. Entonces,
Esta parte del bonus la vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, muchas gracias a todos por unirse. Vamos a seguir repasando toda esta partecita en la siguiente clase. Entonces, pues, muchas gracias a todos por participar, por unirse a esta clase. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, nos vemos el siguiente martes para seguir aprendiendo. Ya saben, hoy aprecien que aprendieron una cosita más y de poquito en poquito vamos avanzando. ¿Listo? María Ángel, la siguiente clase es el siguiente martes a las 7:30. Siempre vamos a tener el seminario de inglés los martes a las 7:30 para que se agenden, se programen, no se les olvide, pónganlo en su calendario para que nos veamos todos los martes. Muchas gracias a todos, que descansen y que tengan una muy buena noche.